terminado sesiones postoperatorios con otros pacientes, ¿no? Es decir, el paciente, uno de los principales problemas que tenemos en sala es los vómitos postoperatorios, que se dan con menos frecuencia con estos fármacos. La polución en sala es bien complicada porque de repente para un cirujano que alguna vez no hay problema, pero con un anestesiólogo que está ahí 12 horas, con el estar inhalando Seborane, uno llega a la casa con sueño, con dolor de cabeza y sobre todo el Seborane tiende a ser hepatotóxico muchas veces. Entonces, en sala tenemos unos equipos que aspiran los inhalatorios, ¿no? Pero antiguamente cuando no había esto, la polución era alta con inhalatorios. Pues una manera de evitar esto es usar el endovenoso. Entonces, es una manera de evitarlo, ¿no? En cirugía ambulatoria, cirugía de día es un fármaco de bastante uso porque el paciente entra y sale y se va a su casa, no hay problema. Evitamos altas concentraciones de oxígeno porque en este caso al no usar un inhalatorio como el Seborane, es endovenoso, solamente usamos el oxígeno para el paciente que está intubado, ¿no? También se considera que da cierta analgesia residual para el postoperatorio, pero eso es controversial. El que sí da analgesia es el Seborane, el propofol en menor cantidad. Y usamos inducción rápida y segura. Son sus beneficios. Es una anestesia, como dicen, ecológica, ¿no? Desventajas. En pacientes específicos como los obesos o con problemas específicos pueden tener altas tasas de metabolización. Errores en administración. Pueden producir acumulación significativa, sobre todo en hospitales donde hay formación, donde hay residentes que en sus primeros años desconocen el uso y a veces dan más cantidad de la que debe usar el paciente. Entonces eso implica que se demore en salir de la operación. Como tanto las bombas de infusión tienen modelos farmacocinéticos, que son modelos matemáticos que no son en realidad lo que pasa en la fisiología humana, hay una difícil regulación de la dosis, porque cada paciente es distinto. No hay un paciente de 1,80, que te digo, pues, de 70 kilos, un atleta, a 1,80 de 200 kilos. O sea, cada paciente es distinto y debemos adecuar nuestra dosificación en base a eso. ¿Quién me mencionó? Que tú mencionaste el despertar intraoperatorio. Es el awareness, ¿no? Es uno de los problemas que mayor inquietud tiene con el anestesia endovenosa y también con el inhalatorio, ¿no? Y por ese motivo, actualmente ya es una norma que todo paciente con anestesia general, ya sea por endovenoso o inhalatorio, tenga un monitor BIS para ver la profundidad anestésica, ¿no? Indicaciones en todos los aspectos: sedaciones, anestesia fuera de quirófano, ¿no? Intraoperatorio, es decir, está bastante ampliado su uso, siempre y cuando lo usemos con bombas y con personal capacitado. Incluso en países desarrollados, para las endoscopías lo hacen las enfermeras, hay enfermeras anestesistas, pero bajo la supervisión de un anestesiólogo, pues, obviamente. ¿Por qué? Porque la enfermera podrá tener mucho conocimiento del uso de las bombas, que lo usan en neonato, en pediatría, pero cuando vienen las complicaciones, ahí entra el anestesiólogo a ayudar. Por eso tiene que estar a cargo de un anestesiólogo ese servicio, ¿no? Eso es para manera de repaso, ¿no? Farmacocinética es lo que el organismo le hace con la droga, ¿no? La farmacodinámica, lo que la droga le hace al organismo. Y en eso se basa, pues, el TIVA, TCI, ¿no? Básicamente, a nivel de la fisiología que manejamos en lo que es TIVA, TCI, tenemos lo que es inicialmente la dosis administrada. Esta dosis administrada da una concentración plasmática a nivel de la sangre, que busca siempre un sitio efecto. En el caso de propofol es el cerebro, ¿no? En el caso de un fármaco antihipertensivo, pues ya el corazón específicamente, o del toque, ¿no? Hay una interacción droga-receptor y un efecto clínico, que es la hipnosis en este caso. Si yo les pregunto, propofol, ¿cuál es su efecto clínico? Hipnosis. Si les pregunto del fentanilo, ¿cuál es su efecto clínico? ¿Cuál sería? Analgesia, ¿no? Si les pregunto del tiopental, ¿cuál es su efecto clínico? ¿Cuál sería? Hipnosis. Eso voy a preguntar. Si fuera del rocuronio, del curonio, ¿cuál es su efecto clínico? Relajación muscular. Entonces, midazolam, su efecto clínico, ansiolisis. Entonces, todos estos fármacos tienen este camino, este pathway, ¿no? También hace metabolismo, distribución y excreción, de manera genérica, ¿no? Entonces, en el propofol, se habla bastante de propofol porque es la base de la adictiva, va mejor a los tejidos más perfundidos. Y es en eso que se basa su teoría de compartimientos. Es decir, tejido mejor perfundido llega mejor al propofol.
hay factores que van a condicionar su captación, que son inherentes al fármaco, al paciente, etcétera, que están ahí, ¿no? Hay factores que condicionan la captación tisular de los fármacos en general. Un buen gasto cardíaco, un gradiente de concentración. Esto sí voy a preguntar: liposolubilidad, tamaño molecular, fijación en proteínas del plasma y características de los tejidos. No es lo mismo un riñón que el cerebro, ¿no? Ya. Y el modelo más utilizado para el conocimiento del propofol, para ver cómo se distribuye en el cuerpo, ¿sí? Es el modelo tricompartamental, ¿no? Es el más utilizado, en el cual el fármaco primero va a un compartimento que tiene más gasto cardíaco. En este caso, los más irrigados, que son corazón, cerebro, riñones, pulmones, hígado, órganos nobles. A los bien irrigados, pero en menor cantidad, músculo, núcleo. Y los poremente irrigados, que es la grasa. Y es ahí donde viene el problema con muchos fármacos, que se acumulan en esta zona. Como entran menos, demoran en salir, y lo que produce la acumulación. Ese es el modelo tricompartamental. Entonces, tienes un compartimiento rápido, uno lento, entra el fármaco, va rápido, va lento, y es un equilibrio. En el equilibrio es supuestamente llega al órgano efector, pero después que pasa el tiempo hace un aclaramiento. No, aquí en este caso el órgano efector es el cerebro. Estas constantes son constantes de claras, de velocidad, cómo va el fármaco desplazándose de un compartimento a otro. ¿No? Del más irrigado al menos irrigado, y cuando sales al revés, del menos irrigado al más irrigado, ¿no? Aquí tenemos de una manera más visual la sangre, que va más rápido, menos rápido, y este es el más lento. Por eso es que el paciente con más sobrepeso va a tener más complicaciones, no complicaciones, sino más dificultad para despertarse, porque hay acá lo que se acumula en esta zona, la zona amarilla, en la grasa. Por eso los gorditos se demoran, que se empiezan a operarse. Fase de distribución, eso era de los recientes, lo dejo para que lo revisen. Formas, ya. Aquí es importante, todo es endovenoso, tiene que ser una vía, y puede ser vía manual, o sea, endovenoso manual, que lo hacemos, por ejemplo, en un legrado. El paciente le ponemos un bolo de 2 miligramos por kilo peso de propofol, con eso se duerme. Si durante el procedimiento se quiere despertar, le agregamos un 50% más, y esa es la manera manual. Tiene que ser en cirugías rápidas, cosas cortas, porque si no, se va a despertar a cada rato y no nos va a dejar hacer nada y no va a dar una buena calidad de anestesia. En cambio, el TCI, que es un modelo farmacocinético, se usa en bombas de infusión. Se conecta al paciente y uno ya lo programa, ¿no? Esto es lo que mencioné hace un ratito. Se da un bolo para que llegue al compartimiento central, al de más rápido. Es un bolo que solamente dura por 10 minutos, mientras dura el procedimiento, 30 grados. En cambio, en la modalidad TCI ya se usa pues un modelo farmacocinético, que es un modelo matemático, que está creado para cada fármaco y que busca llegar siempre a un órgano diana, o un órgano sitio, o efector, en este caso el cerebro, generando pues el efecto de hipnosis. Entonces es una máquina con un software. Como es un software, es un modelo matemático. Al ser un modelo matemático, tiene sus limitaciones en relación a la fisiología que usamos nosotros. Depende del paciente, pues el paciente, índice de masa corporal, su edad, comorbilidades. Entonces, hay que estar siempre monitorizando su función. O sea, no es que yo lo conecto y yo prendo el aparato y con eso se va a hacer todo. Tengo que estar viendo el BIS, si se despierta, si se duerme mucho, muy profundamente, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Entonces, todo es un análisis completo, ¿no? Y el DCI es la modalidad de infusión más usada y más segura que hay en la actualidad. Entonces el DCI, el objetivo es administración de drogas anestésicas por infusión, buscando la concentración plasmática anestésica, ¿no? Y eso es un sistema computarizado, que lo vamos a ver. La ventaja del TIVA con TCI, básicamente, igual que el TIVA, ¿no? Solamente yo considero la única diferencia es de que puedes trabajar de manera constante en horas. El resto es lo mismo, todo lo que es TIVA es lo mismo. Solamente que el TCI es una bomba, ahorita la vamos a ver, que te va a perfundir una constante que tú vas a darle al paciente en base al peso, edad, sexo, y que te lo va a mantener dormido, obviamente. Como ser un modelo matemático,
tú tienes que ir titulando porque puede ser que no, que sea muy poco lo que le has puesto y aumentas la dosis, pero todo de manera constante. Estas son las bombas que hay en el mercado actualmente. Todas son la primera, la base primero que esta, es la que tenemos en la de nada teníamos, ahora no la tenemos, pero tenemos la Brown. Tenemos bombas Brown, pero no está acá ninguna acá. Todas son útiles, todas depende del lugar que las puedan comprar. Yo tengo una Brown porque uso de manera particular. Esta es una bomba excelente también, pero es para... La veo muy grande, la tiene la Ricardo Palma, también tiene Brown la Ricardo Palma en cada sala, tiene una de estas. Se pueden poner jeringas, de jeringas Brown de 50, de 100, de 50 mililitros, y van perfundiendo. Y la ventaja que tiene esta bomba, yo no tengo conflicto de intereses, no soy tampoco speaker de esto, simplemente es que tú ves una gráfica, una gráfica de cómo la bomba va haciendo su infusión. Las demás son muy buenas, Fresenius, tienen la K-Fusion, Arcomed, todas son buenas bombas, todas tienen buenos farmacocinéticos. Yo tengo esta, la Brown, es muy buena, es chiquita, es práctica, es segura y tiene todos los buenos farmacocinéticos. Las demás sí son la Verac, todas pueden infundir propofol, fentanilo, fentanilo, morfina, adrenalina, es decir, son bombas multifuncionales. Hablemos del difusor. Esta bomba que está acá es la bomba más antigua que vino en Perú. ¿Cuál era su ventaja? Ninguna. Simplemente que esta bomba tenía el truco, el jale, de que la jeringa venía con un chip y solamente esta bomba funcionaba con sus jeringas de chip. O sea, tú no podías ponerle otra jeringa porque no le iba a reconocer. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Lo traía a la clínica y le decía, yo te la pongo, pero me compras mi jeringa, si no te la pongo. Y así era su negocio. Hasta que vinieron otras bombas que ya no tenían el chip y ese su negocio se fue. Pero es una muy buena bomba, hace TCI y todo, ¿no? Pero tenía el problema del chip de la jeringa. Si tú no podías conseguírtelo, no la puedes usar. Pero somos peruanos y de alguna otra manera le ponemos una triple B en la punta y antes de que toque el chip a su límite, la volvimos a cargar y se usaba de nuevo. Entonces, pero no era lo adecuado, ¿no? Hablemos de cosas legales. Hemos estado en la reunión, así que seamos legales. ¿Ya? Uso un algoritmo, el algoritmo Marsh, eso se lo voy a contar. El algoritmo Marsh, el modelo Marsh y Schneider es para el propofol. El modelo farmacocinético que usa propofol es Marsh y Schneider. Y usa el peso común y covariable para su administración. ¿Ya? No se usa en menores de 15 años, no se usa. Tampoco se puede ajustar a la edad o a la masa grasa corporal, ¿no? O sea, sí, yo tengo un paciente de 1,70 que pesa 70 kilos y de 1,70 que pesa 120, yo no le voy a dar al de 1,70 120 como si tuviera 120 kilos, tengo que a corregir ese peso, porque si no se va a dormir pues más de lo esperado, ¿no? Tenemos que ir corrigiendo en base al peso del paciente real. El base primera, la que les mencioné, ¿no? Es bien bonita, es grande, el problema es que es un poquito aparatosa, hace lo mismo. Tiene el modelo Marsh y Schneider para el propofol y tiene su software. Acepta cualquier jeringa, esa es la ventaja que tiene. No usa chip. ¿No? Tiene Marsh, tiene el modelo para el remifentanilo, que es el modelo Minto, apunten eso. Para el sulfentanilo, que es el modelo Geps, ¿no? Y es una máquina. Y la ventaja de estas bombas es de que a medida que avanza la tecnología, les van agregando modelos farmacocinéticos, o sea, les actualizan. Es como una mini computadora que informa. La difusor, esta diapositiva tuvo que haber sido la primera, porque esta la hicieron en Chile, con una computadora, una laptop o una PC, y en Chile es un país, a través del doctor Sepúlveda, que desarrolló bastante TIVA TCI, es uno de los que más estudia, y él es un creador de un modelo alométrico que es un modelo excelente, que ya tú puedes adaptarle a un obeso, a un flaquito, o sea, es un modelo excelente. Y ha creado también un modelo para niños, ¿no? Entonces, TIVA es con su jeringuita al costado, todo endovenoso, acuérdense eso. Miren, con su bomba al costado. Esas dos son bombas perfusoras antiguas, esta y estas son antiguas. Se puede también trabajar de esa manera. Y el monitoreo de este paciente es a través del BIS. El BIS es esta cinta que está ahí y que ustedes van a ver ahí.
el bis. Y lo último, como agregándolo, neuroelectroanestesia, no se usa mucho, se usa el droperidol, ¿no? Es algo parecido a la ketamina, pero no se usa ya no se usa mucho actualmente, no se usa. Fármacos para que revisen después neurolépticos, que es lo que me pidieron que pongan, revisen aloperidol, droperidol, pero no se usa en la actualidad, no los usamos. No los usamos en realidad. Para gente con psicosis. Sí los usan, imagino en psiquiatría, pero no como anestésicos. Es anestesiólogo ideal, en teoría. Se lo para que lo revise. Sí. En realidad es bastante lo que hacemos está graficado ahí. De verdad, de verdad. Revisen. Sigamos con la última, creo yo. ¿Alguna pregunta mientras voy cambiando? El tema 4. Ahí acá. Sí, nos pasa. ¿Pero a qué te refieres específicamente? ¿A qué te refieres? Mira, tú tienes que ser básicamente, o tienen que escucharme todos tienen que saber de que el Propofol maneja el modelo Schneider y el Marsh, ¿ya? El Schneider es para personas mayores, ASA 3, Marsh para jóvenes, ASA 1, ASA 2. Básicamente eso tienen que saber. Remifentanilo, el modelo que es Minto, eso tienen que saber. Y el sufentanilo es Entonces, eso, o sea, lo otro que peso, y eso es para resquentar, eso es para apuntar. Si es de anestesiología, para anotar todo eso. Pero ahorita, si quieres que lo pregunte, lo voy a poner, no sé, tú dices, ¿no? Todos. ¿Sabes su nombre, no? Ya, este es el último tema, anestesia general 2. Ya es la contraparte de TIVA. TIVA es endovenoso puro, TIVA es Propofol, ¿no? TIVA es paciente que se le rápido la anestesia. Ojo, yo no estoy diciendo que es mejor, sino que como les explicó al inicio, cada anestesiólogo debe adaptar su anestesia a la necesidad del paciente. Si yo tengo un paciente con hipertensión maligna, ¿qué le doy? Yo le he dicho, me lo voy a preguntar, ¿qué le doy? ¿Para qué? ¿Inhalatorio o endovenoso? Claro, porque la hipertensión maligna genera el ceborana, que eso va a ser origen. Ya, empezamos. Así empezó la anestesia inhalatoria. La anestesia en realidad empezó de esta manera. El éter, el cloroformo. Te ponían una gasa en la cara, un trapo embadurnado de eso y tú tenías que aguantar, y te amputaban la piel, ese procedimiento. Si aguantabas bien, si no, ahí quedabas. Por eso es que la anestesia le tiene mucho miedo hasta ahora. Doctor, no me va a pasar nada, no voy a morir. Así le pregunto, hasta ahorita le pregunto a los pacientes, doctor, ¿usted me asegura que a mi hijo no le va a pasar nada? Entonces, no se opere, la única manera de asegurarle, pero tiene que operarse. Ya, la anestesia general tiene, en general, para que ustedes entiendan, es algo reversible. O sea, no crean de que si anestesia general no hay punto de retorno, no. Está formada por hipnosis, acuérdense, propofol, tiopental, ceborán, amnesia, midazolam, analgesia, fentanilo, remifentanilo, morfina, tramadol, ketamina inclusive. Relajación neuromuscular, es rocuronio, becuronio, tracurio, isotracurio, pancuronio, etc. Bloqueo autonómico y sensorial, eso ya por los anestésicos locales inclusive puede hacer, ¿no? Por eso hablamos de anestesia multimodal. Trabajamos a nivel de diferentes partes de nuestro estado de conciencia o el organismo, la fisiología. No era como antes, que se agarraba con un éter que era hipnosis pura. Y hasta donde aguante el paciente no había amnesia, no había analgesia, no había relajación y no había nada, no había ni vía siquiera, porque te ponían a hacer la mala y si te querías una atropina, en ese tiempo no había, te morías. Entonces ahora no, este es multimodal. Esto es lo que damos ahora en todos los hospitales a todo nivel. Si no acreditamos esto, no se puede anestesia. Si no acreditamos esto, sales en los periódicos. Ya ahí está para que lo tengan bonito. Los pilares fundamentales, ¿no? Entonces, la anestesia balanceada, ¿no?
tiene que ver con, mencioné, analgesia, hipnosis, relajación, básicamente. Lo que les voy a preguntar es esto. Esto es lo completo. Apunten esa diapositiva. Esto es lo completo. ¿Ya? Entonces la balanceada es lo mismo que la anterior y busca combinar fármacos inhalatorios, endovenosos. Inclusive en la general puede haber, iniciamos con un endovenoso y mantenemos con un inhalatorio. ¿Ya? Entonces, como mencioné, los términos son estáticos. Pero cuando trabajamos con un paciente, ya la cosa se vuelve dinámica. Porque, como le dije hace un momento, el paciente puede ser que empezó con Seborane, con anestesia inhalatoria, y de pronto, pues, me hizo un evento con una hipertermia. Y si lo logro sacar y tiene que seguir la operación, tengo que pasar un endovenoso. O viceversa, le pongo un endovenoso y el paciente me hace reacción al propofol, suspendo endovenoso y paso inhalatorio. Entonces es dinámico, pero hay que saber los términos. Ahí estamos, en ese punto amarillo. Anestesia balanceada. O sea, es una anestesia general que puede estar hecha solamente endovenoso o solamente inhalatorio. El éter no existe, ya no lo usamos, es una gráfica antigua. ¿Ya? Y puedes ir tú de endovenoso, ¿no? O inhalatorio. Además, la anestesia tiene más cosas que eso. La anestesia también incluye anestesia local, tópica. Cuando hablamos de anestesia tópica, por ejemplo, las gotas para los ojitos, para oftalmología, anestesia local. Hay unos parchecitos que se llaman EMLA, que se le pone a los niños encima de la piel, que produce, tiene prilocaína al 10%, que les produce una analgesia en esa zona. Entonces, antes lo utilizábamos con la vía. Entonces el niñito dice, cuenta que le ponemos la vía. Tópica. Infiltración, ustedes lo que van a hacer sus alumnos, infiltrar la piel, suturarla, para de repente curar tendones, etc. Regional. Tienen nervios periféricos, de gangliones, epidural, espinal, y también hay la intravenosa regional, que es la técnica de Vir, que ya no se usa mucho. Esto lo hago ustedes para que lo tengan. Ellos no tienen en la otra, ¿no? El aleatorio son alotanos. Los que usamos en el Perú son Seborane, a puerta punta, Isoflurane y Desflurane. Nada más. Nada más. Yo he llegado a usar el alotano, era horrible. Era horrible. ¿Por qué? Porque los niños hacían arritmias. Tú lo olías y te hacías una prueba de hígado a los TGP, TGO, a los 3 meses estaban elevadas, ese pato tóxico, ya no se usa. Entonces, y el óxido nitroso sí lo usamos todavía en algunos casos, como es el gas hilagante, ¿no? Que se usa mezclado con Seborane, pero siempre y cuando lo tengas a la mano, si no, no lo usas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta los inhalatorios. Y la inhalatoria básicamente pura, hablando de eso, es administración de gases volátiles. ¿Por qué? Porque cuando tú armas un inhalatorio, tú tienes una especie de bombita que va adherido a la máquina, en la cual tú pones el líquido. El Seborane es líquido, el Isoflurane es líquido, el Desflurane también es líquido. Y ese vaporizador, no es un vaporizador, tiene que ser específicamente de Isoflurane, que es amarillo, de Sevoflurane, que es amarillo, Isoflurane, que es morado, y Desflurane, que es verde. Ahí tú viertes tu anestésico inhalatorio. Agua, es un líquido. Y ese vaporizador lo convierte en gas. Y eso es lo que el paciente va a inhalar. Este es un modelo de Murphy antiguo. A través de esponjita ponían el éter cloroformo. Y esta es la mascarita, ¿no? Y lo tapaba. A ver hasta dónde aguante. Porque no había manera de titular cuando le estaba dando. No había manera de aumentarle la dosis. No, lo que echabas alcanzaba. Entonces, esto es importante que aquí voy a contar esto. Anestésicos volátiles, ¿cuáles son? Isoflurane, Desflurane, Sevoflurane y el alotano, bueno, ya pongámoslo como histórico. Y los anestésicos gases, el óxido nitroso, que es el que todavía hay en algunos lugares. En provincias hay. Ciclopropano y el xenón no se utiliza mucho. Aunque el xenón está ahorita reestudiando si puede ser que sea el nuevo Sevoflurane, pero todavía no hay en el Perú. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí importante? Entonces, para que quede mejor grabado, gases, óxido nitroso.
¿ya? También tiene su vaporizador. Líquidos, isosebo y desflurano. Eso les pueden preguntar. La solubilidad en sangre es importante. Más solubilidad, mejor es, el efecto dura más. Isoflurano, más soluble que isoflurano y más que el desflurano. Por eso es de que el líquido, el inhalatorio del que el paciente sale más rápido es el del desflurano. El que demora más el ISO y el que tiene un término es el isoflurano, que es el que más usamos en salud. El CAM. El CAM es la concentración alveolar mínima a la cual el 50% de los pacientes que están con sevoflurane no tienen respuesta al estímulo doloroso. Es decir, con 1.1 de CAM, que es como se mide en la máquina la concentración del sevoflurane y isoflurane, si yo le pongo en el sevoflurane, vamos a dar el sevoflurane más, porque es el que más uso yo, tiene un CAM de 1.7, yo estoy seguro que ese paciente con ese CAM, cuando haga el corte, no se va a mover, no sé si no le va a doler y va a estar bien dormido, con un bis adecuado. Ese es el CAM, eso es el CAM, nada más. Estos son los circuitos que eso es de residente. Eso no quiero que se me asusten con esto, nada. Es el paso del inhalatorio o el óxido nitroso, que es el gas, o el volátil, que es el seborane, a través de las ramas de la máquina y llega al pulmón, a la sangre y al cerebro. O sea, el seborane también llega al cerebro, pero a través del pulmón. ¿Ya? Básicamente eso quiero que entiendan. Sí, faltan un montón falta todavía. La farmacocinética, primero tiene que, del vaporizador al paciente, al pulmón, alvéolos capilares. Distribución al cerebro, metabolismo hepático, renal, eliminación respiratoria. Por eso cuando uno trabaja con un paciente con seborane, toda la sala huele a seborane. Todas las salas salen con dolor de cabeza. Los que hayan rotado conmigo la almenara, voy a hacerlo por el seborane para que se acuerden cómo es. El CAM, que ya lo hemos conversado, ¿no? Aquí lo último, que es lo más saltante, no refleja la posibilidad anestésica, no. Eso se ve con el BIS, es un efecto cerebral. Supuestamente también es un modelo farmacocinético que te dice que es estadístico, que de un CAM de 1.7, el 50% de los pacientes, solo con seborane, nada más, sin otro fármaco más, no responden al estímulo doloroso. Ya, eso lo tienen ahí. Definiciones para pacientes. CAM 95, CAM Weight, CAM BAP. Ya esos son detalles, ¿no? En realidad, yo uso un CAM de 2 cuando solamente manejo seborane. Cuando tengo remifentanilo en infusión constante, yo el CAM lo bajo hasta 0.7 y el paciente no se va a mover, incluso sin relajar, porque el remifentanilo me da la analgesia adecuada para que no se mueva, no le duela y no pase mayores efectos, mayor problema. Ahí están las características de cada fármaco que usamos. Si les pregunto el hotel seborane, por si acaso, básicamente eso les va a preguntar. Mecanismo de acción, todo a nivel cerebral, ¿no? Interacciona con muchos receptores, anticolina, GABA, NMDA, glutamato, glicina, serotonina. Pero, en realidad, estudiado así como tal, completamente, como el genoma humano, todavía no está. Pero hay bastantes avances. Fisiológicos. Tú puedes con seborane dar sedación. A grandes dosis, un CAM de más de 3, analgesia. Tiene amnesia. Y a grandes dosis puede producir relajación. Es importante eso tener en cuenta. Cardiovasculares, puede haber depresión miocárdica, siempre va a disminuir la presión arterial, puede producir taquicardia, o sea, produce una vasodilatación generalizada. A nivel cerebral actúa, a nivel renal, a nivel respiratorio. Es un gran broncodilatador junto con el seborane, es un gran broncodilatador. Por ejemplo, tengo un paciente asmático, uso seborane, yo no uso TIVA-TCI, porque sé que el seborane me va a asegurar que en el momto me haga un broncoespasmo, lo voy a romper con grandes concentraciones de seborane. En tórax, paciente asmático, seborane. Paciente con EPOC, con EPIC, seborane. Y pungencia o filtración es lo mismo, son términos semejantes. ¿Cuáles son los más pungentes? El desflurane y el isoflurane son pungentes. Por eso es que en los niños utilizamos mucho el seborane, porque huele a manzana y no es pungente, es suave. Entonces el niño se le hace la anestesia enzimática. ¿Por qué? Porque se le pone encima al niño, le pone la máscara y con eso lo duerme. Y le ponemos la vía y le ponemos todo lo demás. En cambio, un adulto colabora, te pone la vía, ya puedes hacer más cosas. Entonces, para inducción solamente el sevoflurane.
Broncohidratación, Ceborana, ¿no? Básicamente. Después, todos los efectos cardiovasculares que sería pues engorroso mencionar, no van a leer ustedes. Pero siéntense en el Ceborana más que nada, ¿ya? No será un problema con los demás. Así. Yo uso Ceborana básicamente. No es porque no sepa los otros, ¿eh? Es porque es lo que hay. Aquí está después los gases anestésicos, ¿no? Primera generación, cómo fueron avanzando en el tiempo, ¿no? De cuarta son iso, deflo y sebo. ¿Cuál usamos sebo acá? Ya la farmacocinética y se ha repetido algo. Básicamente uno administra Ceborana por máscara facial, la clásica, máscara laringea o tubo endotraqueal. No hay otra manera, no usamos la de Morton, no usamos. En algunos lugares he visto que usan gasas, se agarran el Ceborana, ponen una gasa y lo duermen al paciente. Así también tratarán personas, no sé cómo harán. Después se administra, una vez que está intubado, todo eso pasa por una serie de circuitos que ya son complicados de explicar, que mezclan el Ceborana con el oxígeno y va al paciente, ¿no? Logrando pues dentro del paciente supuestamente el cama adecuado, buscando que el paciente tenga una buena inducción, que no tenga dolor, que esté bien dormido, que no haya respuesta. Y los CAMs que los tienen ahí. Aquí ponen 1.8. En un examen que puse hubo un problema, porque yo voy a la diapositiva anterior, acá 1.7 y aquí pusieron 1.8. Dejémoslo entre 1.7 y 1.8, cualquier lado puede valer. 1.8 para nadie. Apunten eso, que se pregunta el examen. ¿Cuál es el CAM adecuado? A nivel del mar. A nivel del mar. Porque yo le pongo en altura y sí, suenan todos. Faltó esto, porque esto en el CAM. Básicamente, la edad avanzada para todo. Paciente mayor. Si tú a un paciente le haces un sedante, un ansiolítico, va a bajar el consumo de Ceborana porque ya está sedado. La hipotermia, ¿no? Va a hacer que el paciente se duerma más rápido. La hipertermia va a hacer que salga de plano más rápido. Uso crónico de estimulantes, el alcohol. El alcohol siempre friega todo, ¿no? Después, nosotros buscamos regular para que el efecto anestésico inhalado de este Ceborana funcione, es que haya un buen CO2, un volumen corriente adecuado y una frecuencia respiratoria adecuada del paciente, y eso ayuda a que mejore la anestesia. Ya, de nuevo. Ya, isoforane. En este caso, el isoforane es un volátil que se usa mucho en trasplante porque te mantiene una buena relajación muscular, mejor que el sevoflurane, pero despertar es más complicado, es menos costoso, más barato, pero no lo tenemos ahorita en el territorio de la Almenara ni en Revallar. Sí lo tienen para trasplante, pero no es de uso común, el sevoflurane sí. Metabolismo. Básicamente, ¿cómo lo eliminamos? La excreción, que es lo más importante. Exhalación pulmonar, transcutánea, renal y hepatobiliar. Efectos secundarios, para que ustedes lo revisen, importantes. Ahí están. El sevoflurane, ¿cuál es el que me preocupa a mí? La agitación y la hipertensión maligna. Pero la hipertensión maligna es una eventualidad que si uno hace una buena evaluación preoperatoria, lo detecta. Yo tuve una paciente hace 5 años de Puerto Rico, en la clínica, que lo primero que me dijo nada más fue: su tío se murió en sala por fiebre. Inmediatamente le dije: tu hija tiene hipertermia, hazte la prueba de descarte, y si te operas en el Perú, que sea con endovenoso y que saquen el vaporizador de la máquina, si no se va a morir. Se fue a Puerto Rico. En el Perú no hacemos la prueba de descarte de hipertensión maligna. Sacan un poco de músculo, una biopsia muscular, y le hacen la prueba, y salió positiva. O sea, es genético. Entonces, el paciente que tenga sospechosamente que se murió de fiebre en un acto quirúrgico, hipertermia, hasta demostrar lo contrario. ¿Qué más? Hipotensión, si hay agitación, seguramente estamos hablando. Si a lo real también, bueno. Interacciones medicamentosas, ¿no? El único fármaco que utilizamos con seguridad es el óxido nitroso. Baja como es un gas que produce analgesia, pero no lo tenemos en todos lados. En la verdad teníamos hasta hace 10 años de óxido nitroso y funcionaba muy bien con el seguridad, daba analgesia, ¿no?
Inclusive usamos en gestantes para el trabajo de parto. Se le ponía entonces máscara y la gestante, cuando tenía las contracciones, aspiraba oxímetros y le calmaba. Se llama Nitromax. Ahora ya no lo usan, no sé por qué motivo. Ahora usan epidural con catéter mejor. Alotano sí, olvídate, eso sí no se usa. Están las contraindicaciones, el óxido nitroso, el seborane. Y esto es solamente para que sepan lo que hay, ¿no? El alotano, este es el alotano rojo. El furano también es rojo, pero tiene que leer este creo que es guinda. Ya. El enfurano, ¿no? Isofurane. El forane, esa es la marca comercial. Ahora ya se liberó, ahora hay un montón de nombres. Es moradito en general. El vaporizador es morado, el isofurane, acuérdense de eso. Porque ¿qué ha pasado? Que yo me acuerdo mucho de la Ricardo Palma hace 15 años, cuando había técnicos nuevos y cometieron el error de mandarlos a cambiar los vaporizadores por los fármacos que correspondían. Y en el vaporizador del defurane ponían isofurane y se malogra. Lo malograron completamente, lo todo como dos máquinas. Suprane es azul, que es el defurane. El defurane requiere un vaporizador especial, porque este es un fármaco que tiene que ser calentado y recién ahí puede ser vaporizado. Ya no se usa. Y ese es el conocido. Así como hay propofol en Kiva TCI, hay isofurane en lo que es anestesia general inhalatoria. Eso sí, la de Soyur, ahora hay marcas Soyur, antes era el Seborane. Hay un montón. Es amarillo, ¿recuerdas? Y lo que yo considero la parte más importante de un anestesiólogo, ¿no? Lo que es la nutrición anestésica. Y es la última parte, chicos, no se desmayen. Monitorizar es para nosotros importantísimo. Desde que tenemos un residente de primer año, lo primero que hacemos es monitorizar. Porque justo anteayer me tocó en la guardia, la R1, una doctora que viene, ya es doctora, ya trabajó en Almenara como administrativa, y le digo, vamos a empezar. Se sentó y se puso a ver su celular. Y le digo, pero vamos a empezar. Doctor, disculpe, yo pensaba que el anestesiólogo solamente se sentaba a ver su celular. No, yo se equivocaba. Ese día pagó pato porque tuvo que poner el día, tuvo secretaria de la noche. Pero monitorizar es observar. Tú observas a un paciente a través de un equipo especial que es el monitor, que puede ser multiparámetro, lo que tengas a la mano, pero es monitorizar. ¿Qué monitorizas? Parámetros fisiológicos, buscando qué alteraciones o fallas que no esperas cuando el paciente entra al inicio en su manera basal, ¿no? Entonces, básicamente, tienes que es un derive latín, monitoreo monere, significa de advertir, recordar o molestar. Esa es la función que tenemos. Estamos viendo el monitor, una vez que situamos al paciente, que lo pusimos su día, que lo abordamos y ya está listo para el acto quirúrgico. Tenemos que monitorizar en todo momento. Básicamente los monitores tienen alarmas, tienen sonidos. Nosotros trabajamos con sonidos. Yo sé cuando el CO2 bajó, la saturación subió, la presión subió, tengo alarmas para todo. O sea, yo no necesito estar viendo el aparato para darme cuenta, tengo que estar escuchando. Eso es monitorizar también. El monitor es un aparato que registra imágenes, en general el monitor. ¿Qué monitoriza? Oxigenación, ventilación, función cardiovascular, temperatura, relajación muscular y estado de conciencia a través del MIS. Que vamos a ver qué es más que eso. Estamos repitiendo lo mismo. Esta información nos va a permitir adoptar decisiones terapéuticas. Muchos se dicen que en sala el anestesiólogo primero actúa y después piensa. Así tiene que ser. En cambio, en la UCI muchos piensan y al final actúan. Esa es la gran diferencia. Porque en sala, si un paciente me hace una bradicardia severa, yo voy a poner a pensar qué habrá sido, por qué fue, y el paciente sigue 40, 35. Tengo que poner la atropina de frente y después voy viendo qué es lo que lo generó. Mi hipotensión con una anestesia epidural, ¿por qué habrá sido? Porque es gestante, 40 semanas, sangrado no, le pongo Cefortil, sube la presión y después veo qué ha sido. Así trabajamos en sala. No es que no sepamos, simplemente que tenemos que trabajar ante el evento que se da en ese momento. Las variables más utilizadas de manera rutinaria de un paciente con un estado normal de frecuencia cardíaca a través del EKG, presión arterial invasiva, a través del manguito que usamos normal, es un manguito que está presurizado, que tiene tiempo, que cada 5 minutos comienza a tomar la presión. Yo estoy tomando el manguito como antes con ruidos de Korotkov, nada de frente. PVC, diuresis mediante una sonda Foley,
pulsoximetría, cardiografía. Ese es lo mínimo que debe tener un paciente sometido a anestesia general. Es lo mínimo. Salvo la PVC. La PVC solamente lo utilizo yo cuando es un paciente que requiere monitorización especial, ¿no? De la arteria pulmonar, ¿no? O venosa central. O si tengo que pasarle vasopresores, como adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Si no, no lo pongo. Lo demás, diuresis, en un paciente le pongo zona Foley cuando la anestesia dura más de 3 horas para ver porque es el globo vesical y es terrible. Y aparte tengo que ver el balance en base a diuresis. Después, ¿qué más? Bueno, esto, saturación venosa central de oxígeno, venosa mixta, es para pacientes extremadamente delicados, neuroanestesia o trasplante, igual que lo demás. ¿Qué evalúan esto? El estado de perfusión tisular o microcirculatorio. Ya, esto es estándar. Para un paciente de anestesia general, eso me va a preguntar, ¿qué puedo pedir? Oxigenación, ¿no? A través de la saturación, ¿no? Ahí está el constitución blanco que ves, eso 98% es oxímetro de pulso. EKG, el 60%, eso que está arriba. Presión arterial, aquí abajo. Frecuencia respiratoria, cardiografía, ahí está. Ahí se ve. Temperatura, aquí. Esto es en Fahrenheit, no crean que es en centígrados. No sería hipertermia. Entonces, ese es lo básico que debe tener un paciente cuando esté intubado general. Si no, pues estamos hablando de que no estamos hablando de nada. Y siempre su máquina de anestesia. El regional. Y el regional es más simple, ¿no? Porque está despierto, respira espontáneamente, responde órdenes, solamente que no puede mover diferentes partes del cuerpo que han sido bloqueadas. Entonces aquí tenemos EKG de base, siempre. Presión arterial, siempre. Frecuencia respiratoria es, como lo tienes despierto, tú te das cuenta más o menos. Pero te das cuenta, esto es indispensable, saturación. O sea, ¿cuáles son los indispensables? Saturación, presión sanguínea y EKG. Con eso estoy tranquilo en una regional. No tengo mayor problema, mayor complicación. Ahora pasemos a lo que es la ventilación, cómo la monitorizamos, a través de diferentes maneras. Ahí están básicamente las dos más importantes, ¿no? La pulsoximetría y la cardiografía. La espirometría, eso depende de la máquina que uses. Si es una máquina de última generación, tiene espirometría. Si no, solamente te quedas con la pulsoximetría y la cardiografía. Por lo menos en el Almenar todas las máquinas tienen todo esto, o sea, no tenemos mayor problema, ni cómo suspender, ni cómo reclamar, tienen todo. Este es el oxímetro. Hay diferentes modelos, ¿no? Miren, hasta hay para los corredores, para ver su frecuencia común. Ahora inclusive han salido los relojes. Pero donde yo he visto que ha habido un avance grandote de este tipo de disposición del COVID, todos tenían su oxímetro, todos. Un oxímetro antes costaba, pues, era caro. Pero ¿qué pasó? La gente quiso importarlos. Y ahora es baratísimo, creo que no cuesta más de 50 soles. Pero siguen bastante. Entonces ustedes ven diferentes modelos, marcas, tamaños, colores. ¿Qué hace la pulsoximetría? Mide básicamente la hemoglobina oxigenada, entonces, y la no oxigenada. Y en base a eso te da en el monitor un número. El oxímetro solamente puede ser usado en una arteria, tiene que ser usado en un vaso pulsátil, no es en el dedo. Tiene que estar colocado, si es en el dedo de la mano, encima de la uña, la parte que brilla, la parte de la luz. Entonces, los rangos de nanómetros de luz ya es un tema ya de tecnicismo, ¿no? Entonces tenemos una parte emisora, que está arriba, que es la parte roja, y un detector. Siempre la emisora está en contacto con la uña. El detector da la señal y da el informe. Hay situaciones que vamos a ver en sala siguiente que tenemos que tener en cuenta. Un paciente que viene con infusión de noradrenalina va a estar en vasoconstricción extrema periférica. Entonces sus dedos no van a tener una adecuada señal. Paciente con frío en la mano, hipotermia, síndrome de Marfan, ¿no? También. La hipovolemia, la hipotensión, no encuentran esa oximetría. Tienen que buscar dónde ponerlo para encontrarlo. La carboxhemoglobina invertida, nunca he visto ese evento, pero se describe. Estas son para la casa. Entonces, residente. Las diferentes son, en realidad es verdad, cuando ustedes ponen un oxímetro,
siempre tienen que ver la onda inicial, la basal, cómo llega el paciente. Y en base a esa van viendo si ha habido vasoconstricción, si está normal el paciente, si vasodilatación. ¿Qué problemas hay con esto? A veces las pacientes tienen uñas artificiales, ¿no? Tienen que sacarse las uñas artificiales, o sea, parece el preoperatorio. O esmalte, limpiarlo, edema, electrocirugía, resonancia. La resonancia, por ejemplo, el resonador es un súper magneto, que todo lo que es de metal lo malogra, ¿no? O de repente un movimiento del sensor o una mala posición. Aquí tenemos diferentes indicaciones. Tenemos pulsosimetría, hasta esto es importante. En sala, este es un paciente pues ambulatorio. En sala básicamente saturación menos de 90, algo está pasando. Ideal 98, 100%. Menos de 90 hay que ir evaluando qué ha pasado. 40, 20 en paro respiratorio. Tenemos que ver qué está pasando en ese momento. No. Vayamos a otro término, la espirometría. La espirometría básicamente mide presiones de lo que nosotros damos al paciente a través de la máquina de anestesia. Evalúa resistencia en la vía aérea, en la compresión pulmonar, ¿no? Y está basado en la espirometría. El espirómetro es este aparatito que está acá, conectado a tu endotraqueal, y aquí está la espirometría. Hace un bucle de presión-volumen, de cómo le estamos dando. Eso lo vamos a hacer en el último capítulo de presión mecánica, de volumen, presión-volumen, ¿no? Volumen expirado, para ver si no hay fugas. Depende de la máquina. Tú con tener esto te ayuda bastante, en tórax nos ayuda bastante. Y lo anterior era, pues, eso lo realizan en la casa. Eso es un artículo que lo han convertido en un flashcard, que es interesante, ¿no? Que el pulsosímetro puede sustituir a la gasometría por 10 motivos. Sí podría, a un AGA, sí podría, pero idealmente tener tu oxímetro y tu AGA para tener tus controles seriados cada hora. La canografía. La canografía básicamente te va a medir el FCO2, o sea, el CO2 al final de la respiración, ¿no? El canógrafo es el equipo, la canografía es el número, ¿no? El gráfico que tú vas a ver. ¿Cómo lo vas a ver? Ahí está. Yo te voy a hacer acá. Básicamente, la canografía te mide la ventilación-perfusión pulmonar. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que está chocado, casi en el paro, no voy a encontrar canografía, no voy a encontrar CO2 porque no hay perfusión pulmonar. Mientras que si tengo un paciente que se hace una buena reanimación y logras un CO2 de 20 mililitros de mercurio, significa que está bien tu reanimación, que hay buena perfusión. Pero sirve para más todavía, porque detecta de manera indirecta alteraciones de gasto cardíaco. Detecta embolismo pulmonar. Cuando hay embolismo pulmonar no hay CO2, se borra. O cambios en la producción o eliminación de dióxido de carbono. Por ejemplo, un paciente que está haciendo demasiada emisión de CO2 y plaqueada maligna. Un paciente que no tiene CO2, se acabó del tubo, se salió del tubo, o de repente hay muchas infecciones que estamos viendo en la salida de CO2. En asmáticos es súper importante, porque el asmático prácticamente no puede eliminar el CO2. Entonces, en el asmático encontramos una curva pues, característica como una pirámide. Aquí, el trazado normal. ¿Dónde se mide el TCO2? Acá, en la parte roja. Ya. En la parte roja que está ahí mide. Es el CO2 al final de la expiración. Fase de inhalación, exhalación, inhalación. Fase inspiratoria. Esta es la fase expiratoria. Expiratoria es la última fase. Ahí mide el CO2 y la inspiratoria. Esta es una curva de canografía normal, adecuada, perfecta, como uno de ustedes que puede estar en sala ahorita. ¿Cuál es la utilidad clínica? En sala tiene un montón, eso se la dejo para que revisen, de eso voy a preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente, yo lo intubo y yo veo de que no hay canografía, yo dudo, digo, tenga esófago. Y ahí tengo que volver a poner el endoscopio y ver si estoy bien. ¿Ya? Si un paciente hace broncoespasmo, la canografía va a ser característica, una pirámide, un asmático. Si tengo un embolismo pulmonar, no va a haber CO2, me dice directamente lo que tengo que hacer. Y como monitor y manera de RCP también, para ver cómo está el CO2, cómo está la manera de reanimación. Ahí está. Bien. En esofágica.
La línea esofágica, esto es un paciente que está haciendo como una muesca, ¿no? Este es un paciente que está volviendo a respirar adecuadamente, no es esofágica. Esta es una curva pues normal. Esta es una curva que sí puede ser esofágica o con problemas cardíacos que te hacen alteraciones amosquitas. Ahí está. Normal es esta. Un cuadradito, como un elefante, ¿no? Bonito. Esofágica, en decreciendo, porque el esófago no genera CO2. Hay lo que puede haber, pero va a disminuir. Esofágica. Cambiamos de tubo, le quitamos al residente y color ventral. Aquí está que quiere volver a ventilar. Esta muesca son esfuerzos inspiratorios del paciente. Quiere volver a ventilar. Y esto es de inhalación de CO2. Se da porque el seborane, los inhalatorios, y la máquina anestesia tiene lo que se llama, tiene una cal dorada dentro de su sistema, que es la que absorbe el exceso de CO2. Y cuando la cal dorada en la máquina anestesia ya no sirve, ya dejó de funcionar, hay inhalación de CO2. Y esto es peligroso. El CO2 tiene que llegar a cero. Cero. No está acá. Oscilaciones cardiogénicas. Este es el asma. Esto es un asmático. Hace esto, broncoespasmo. Metilprednisolona, aumenta el seborane, aminocilina, pasa de salbutamol y vuelve a esto. ¿Ya? Acuérdense. Cardiovascular. Y aquí más cosas. Esto es un montón. Pero vamos a hacerlo rápido. El EKG es básico. Frecuencia cardíaca del EKG es básico. Presión arterial media, ahí está. Perfusión. Todo esto lo vemos en una máquina de un monitor multiparadas, obviamente. Entonces, vamos rápido. Perfusión a nivel de todos estos sistemas. Estereodinámica a través de la línea arterial media, aquí está la voz ahora. Básicamente mide órganos nobles, ¿no? Como está la perfusión en general. El EKG solo se mide la frecuencia cardíaca. La oximetría mide la frecuencia de pulso, acuérdense eso. Entonces, frecuencia cardíaca es esto. Esta es frecuencia cardíaca. Esto que ustedes ven acá es la frecuencia de pulso. O sea, el oxímetro mide la frecuencia de pulso. EKG 173. Oxímetro 100% de saturación, pero 164 de frecuencia de pulso. Como no hay fibrilación, coinciden. Es importante tener en cuenta eso. También el EKG ve de marcapaso, cómo está, si está funcionando o no, si es que miocárdica, de supernivel ST, o electrolitos, onda picuda, aumento del potasio, ¿no? Presión arterial. Ese es lo clásico, el ruido de Corocó, gran invasiva, la que va a ser su segundo. En sala que utilizamos, línea arterial invasiva. Le ponemos un catéter especial en la arteria radial, generalmente, o en la braquial, o en la femoral, y a través de eso se van a ver al segundo la presión arterial media. ¿Ya? Se tiene que poner asepsia, antisepsia, se pone el catéter o un transductor, y eso es lo que vamos a una línea arterial invasiva. PVC y gasto cardíaco, eso es en pacientes ya más delicados, ¿no? Se pone una vía central, ya sea yugular interna o subclavia, ¿no? Y a través de eso se mide la PVC. Que en general, eso sí es importante, oscila entre 1 a 7 mililitros de mercurio o 6 a 12 centímetros de agua. El factor de conversión es 1.33. Ya lo otro es más complicado. De flexión, eso no lo voy a preguntar porque no me lo van a responder. Pero generalmente la reflexión A tiene que ver con la contracción auricular, la C con la actividad tricuspidia y la B con la estructura. Así como se ve impuesta la PVC. ¿Ya? Centrales, esto es importante. Tenemos yugular interno, subclavia y femoral. Son los que más usamos en sala. En niños, sobre todo femoral. En adultos sí, yugular interno, subclavia. La más riesgosa, subclavia. Por eso va a ser neumotórax. Voy a picar la pleura y hacemos neumotórax. Contraindicaciones. Son contraindicaciones obvias, ¿no? Si está un tumor en esa zona, no vas a ponerle en ese lugar. Extremo de la edad, porque es más complicado de ponerlas. Vasculitis tampoco le vas a poner. Etcétera, etcétera, etcétera. Paciente no colaborador, pero realmente eso es un problema porque yo pongo la PVC, la vía central, ya cuando estoy intubado, dormido. Complicaciones. Es importante. Arritmias.
Cuando tú pones la vía central, tú buscas llegar a la aurícula derecha. Y ahí viene tu cabeza. Muchos dicen entre la vena cava superior, vena yugular interna y la aurícula. Otros dicen en la misma aurícula. Pero cuando tú estás haciendo el procedimiento, con el catéter, porque es una guía metálica que es una técnica de Seldinger, tú puedes rozar la aurícula y eso genera arritmias. Arritmias horribles, o ustedes o otros, si son sensibles, de lo que estaban con 80 normal, se van a 180, 190 y todo se dibuja como un gráfico. Y tienes que solamente jalar tu guía y se va a la complicaciones. Si tú no sabes eso, tú sigues metiendo la guía y ya se para y se muere el paciente. Funciona subclavia, que es bien común, conoces la subclavia, y eso no hay manera de comprimirlo porque está debajo de la clavícula. Función carótida, peor todavía, tienes que vascular y clampar y solucionar todo. Por eso esta vía no es un juego. Por eso actualmente toda punción de vía central la hacemos con apoyo ecográfico. Vemos la arteria, vemos la vena y lo pone. Antes era la ciegas, por eso pasaba todo. Ahora ya no pasa esto. Por eso cuando yo pongo una vía central, yo uso ecógrafo y veo el monitor. A la primera arritmia que me sale, ya estoy ahí listo y jalo un poco mi catéter. Básicamente eso. ¿Para qué sirve la vía central? Medir presión cardíaca, sí. Gasto cardíaco también. Pero lo más importante en sala lo usamos para tener en sala fármacos vasoactivos. No lo usamos para poner volumen. Para eso se pone una vía 14 y 16 en el brazo, en el braquial. Ahí se usa para vasoactivos o vasopresores. Pacientes que tienen acceso difícil también. A veces, no. Por ejemplo, ayer tuve una paciente con cáncer de mama bilateral, con mastectomía bilateral. A estas pacientes no se les puede poner vías en ningún lado. Tuve que poner una yugular interna. Tenía que tener un abordaje. Y eso sí más complicado, de la arteria pulmonar. Eso solamente lo usamos en trasplante, pacientes cardiópatas, ¿no? Para ver cómo está, si no hay hipertensión pulmonar, básicamente, pues, resistencias en general. Se usa un catéter que se llama Swan-Ganz, es un catéter flotante. Ingresa de un polo yugular, pero flota a través de las cavidades y busca enclavarse. Es un catéter largo de flotación. Una vez que ingresa por flotación, para la redundancia, va avanzando en las cavidades a través de un traductor grande que está ahí, es una llama grande. Ahí se puede poner volúmenes, en cambio en la CBC no. Y se va viendo el avance, ¿no? Miren cómo son las gráficas. En la primera parte mide la aurícula, ventrículo, va y sigue flotando, ¿no? Se va a la arteria pulmonar, perdón. Llegan y cuando se clava es esto. Son las capilares pulmonares. Entonces, hay que tener mucha experticia, porque en la parte pulmonar lo usamos para ver si no hay hipertensión pulmonar. Y ahí se va enclavando y vemos ahí cómo está. Eso es un monitoreo para pacientes más complicados. Estos son los parámetros hemodinámicos. ¿Qué sí les puedo preguntar esto de repente? Y el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? En base a eso se basa todo lo que hemos conversado anteriormente. El ecocardiografía lo usamos en trasplante pulmonar básicamente y cardíaca, ¿no? O sea, al paciente se le intuba y el eco es puede ser transtorácico, que lo hacen en consultorio, o esofágico. A través del paciente intubado se pone por el esófago y se entran diferentes cavidades cardíacas para ver si no hay problemas valvulares, contractilidad del ventrículo izquierdo, que es lo que más importa en estos casos, aneurismas, tromos, etcétera, vegetaciones, todo eso se ve en el eco, de manera directa, ¿no? Hay algunos que usan los precordiales, yo los tengo para pediátricos sobre todo. O el niño intubadito, le pongo mi esófago, el precordial, y a través de un estetoscopio voy escuchando la intensidad de latidos cardíacos. Sí, social. Temperatura. La temperatura es un monitoreo que muchas personas lo olvidan y es súper importante. Si yo no hubiera tenido temperatura, no hubiera podido hipertermia maligna ese paciente que les conté. En niños, los niños que hacen hipotermia no se despiertan como el colega de ustedes, oye, que está durmiendo. Ya. Te das cuenta de un paciente febril, ¿no? O un paciente, pues, generalmente la temperatura en sala, por motivos de evitar que no haya, pues, contaminación, no puede estar más de 24 grados. Tendemos a estar con 20 grados, 18 grados, o sea, es un hielo.
Y el paciente se enfría, pues si no tienes métodos para mantenerlo a buena temperatura, se enfría. Y la temperatura es importante. La medimos a través, y eso es importante, quiero que vean, la temperatura siempre está ahí en el fondo chiquitito, medio naranja. Nadie le hace caso, pero es muy importante. Hay diferentes lugares que se pueden utilizar, axilar, rectal. Nosotros usamos la sogástrica siempre, es mejor, más fidedigno, y lo tienes a la mano. Timpánica, vejiga, sogástrica. Todo el mundo debe ser, todo paciente que entra a sala debe ser mucho con temperatura, sobre todo en cirugías largas. Hipotérmico, apúntenlo, menos 35 grados centígrados, ¿no? Acuérdense de eso. La hipotermia se considera que disminuye el metabolismo en un 7 o 9% del consumo de oxígeno por cada grado que disminuye la temperatura. Por eso es que en pacientes que hacen paro cardíaco, la hipotermia ayuda a que se recuperen hasta que lleguen pues, a un mejor estado hemodinámico. ¿Qué más es importante acá? Esto es muy importante. El paciente con hipotermia va a tener problemas de coagulación y irrigación capital. Es decir, por ese motivo, cuando un paciente tiene que ser transfundido con sangre, la sangre no se puede poner helada tal cual viene de banco de sangre, sino que hay que calentarla a la temperatura pues, 32 grados para que no haga estos problemas también de la coagulación. ¿Qué más? Eso sí, un paciente hipotérmico se demora en despertar de la anestesia. Eso ya está comprobado, ¿no? Y a veces nos ha engañado, pues la hipotermia puede producir miriasis bilateral, los que dicen, ha hecho hipoxemia y nos mete problemas. No, por la hipotermia puede pasar eso. Al final hacen la tomografía y todo está normal. Esto es importante, lo que me preguntan, monitorizaciones del sistema nervioso central. En cuanto a los objetivos de anestesia, que ya es alto repetido, es una confluencia entre paciente, cirujano y anestesiólogo. Básicamente depende mucho del paciente también, de la estructura donde se lleva a cabo la cirugía, del tipo de acto quirúrgico y de la experticia del anestesiólogo, para que haya una buena función anestésica. Entonces aquí se busca que la anestesia no ponga en riesgo el sistema nervioso, ya sea por hipoxia, por isquemia o por añadiamiento de la cirugía, ¿no? Entonces, la oximetría cerebral, ¿no?, busca medir la saturación regional de la hemoglobina. En cambio, el índice bispectral es lo que usamos en sala. Es un equipo de electroencefalografía continua que emite un promedio que sea un número que va de 0 a 100, ¿no? Es un dato fidedigno por sinestésica. Como esto se evita el awareness, evita el desprendimiento operatorio y evita que nos pasemos de dar la anestesia, como mucha gente dice, ¿no? Evita la confundición ceborana y el propofol. Es fácil de ponerlo, no requiere mayor experticia. Tiene diferentes aparatos. Este es el aspecto. En este número 43, el paciente está bien dormido. O sea, acuérdense, entre 40 y 60, el paciente está bien dormido. Menos de 40, tener cuidado, hay que sacarlo de ese plano. Más de 60 se puede estar despertando, puede escuchar todo lo que tú hablas, tengan cuidado. Estas son las ondas que se van a ver. Miren, la última onda me interesa. Este es menos de 40. Las ondas están prácticamente en coma. No hay nada. Este es lo normal, está despertando. Sedación, está despierto y dormido. Anestesiado. Unas ondas así, ¿no? Aletárgicas, pero hay. Aquí miren, no hay. Es una historia, ¿no? Entonces es importante. Aquí son los diferentes fármacos que producen esto, para que lo revisen más tarde. Eso quiero que quede con ustedes. El BIS. ¿Qué es lo que van a ver en todo hospital? Los que vayan con viola renal van a ver eso, el BIS. Debo enseñar a usar el BIS para que lo revisen todo. Paciente despierto, van a encontrar una lectura de 90. Sedación, 70. ¿Qué sedación? Está dormido, pero digo su nombre y se despierta. O sea, sale de este plano. Aquí ya no sale, porque está dormido, ya bien dormido, intubado o con máscara de uso. Entre 40 y 60, ideal 50. 15, profundo, mucho. Mira las zonas como están, casi una asistonia, ¿no? Lo mismo, más de lo mismo. Está en el BIS, para que lo revisen. Y monitoreo la relajación neuromuscular. O sea, cada fármaco tiene su monitoreo. No les he puesto aquí el monitoreo del opioide del fentanilo porque es el Conox,
que no hay en el Perú todavía, pero en algunos casos lo hemos utilizado. Pero este sí es importante. Este monitoreo es, como quien digo, es muy importante, pero no se le toma en cuenta. Una tesis que hice yo era justamente en esto, aptitudes y conocimientos de médico anestesiólogo en relación al uso del stopwatch. ¿Por qué? Lo tenemos en sala, pero no lo usan. ¿Por qué? O sea, porque no lo usan, es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante? Todo paciente que tiene anestesia general tiene que ser intubado, y para ser intubado hay que usar relajante neuromuscular, ¿no? Entonces, el relajante neuromuscular tiene un tiempo de vida media, ¿no? Y si tú lo calculas bien, en buena hora, pero si lo calculas bien y está todavía relajado y lo estuvas así, ahí viene el problema. Entonces, hay lo que se denomina la relajación residual neuromuscular, que es un paciente que tú lo ves despierto, tú lo ves tranquilo, pero está con relajante todavía en el cuerpo residual. Ese paciente en momento se puede deprimir, puede vomitar, se expira y se muere. Entonces, el stopwatch evita esto, ¿no? Se le pone el stopwatch al paciente y te dice, con números, ya lo puedes estudiar. ¿Con qué? ¿Con cuánto? Más de 75. Ahorita lo vamos a ver más. Entonces, el stopwatch, el TN4 sobre todo, te emite 4 pulsos, ¿no? Que supone que cada pulso te da un porcentaje de que estás ya recuperado de la relajante. Si tú le pones los 4 pulsos y no hay ninguna respuesta por parte del dedo pulgar donde se pone, está 100% relajado. Si emite 4 pulsos, ¿no? Y está pues solamente uno, está prácticamente un 95%. 2 pulsos va bajando. 4 pulsos y responde a los 4 y ya está en más del 65%. O sea, ya el paciente puede ser extubado o revertido y es más seguro la explosión de este paciente. Diuresis es otro monitoreo importantísimo. Cirugía de más de 3 horas, sondafolio. Te mide perfusión de órganos. Si hay hemólisis en pacientes para cirugía parálisis bariátrica, el paciente, como es tan gordito, su cuerpo hace compresión muscular, hace ruptura muscular y hay mioglobinuria y se tapona el riñón. Y sale hemólisis también. Hay hemólisis, hay mioglobinuria, etcétera, ¿no? También por hipocondria sanguínea y lo puede detectar por la diuresis. El paciente que no orina, atentos. O tú has hecho falsa vía por tu sonda Foley, o le das mal el balance hídrico al paciente, o estás en reanimación, estás reponiendo adecuadamente. Todo eso nos ayuda a los urinarios, es muy importante. ¿Cuánto es lo ideal? 0.5 a 1 ml por kilo hora del paciente. ¿Ya? Acuérdense de eso. Eso sí lo puedo preguntar. Entonces, aquí van a ver todo lo que vemos en sangre, ¿no? EKG, ¿no? Oximetría, temperatura, stopwatch, ¿no? BIS, presión arterial. Yo creo que hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, chicos? Ahí no. O yo pregunto. ¿A qué se refiere con pseudoanalgesia? ¿Qué tiene? Pseudoanalgesia. Pseudoanalgesia es lo que usamos nosotros, por ejemplo, en un paciente que van a hacerle, que te digo, un retiro de material. A ver, es sedación a través del midazolam, que se puede poner 2 miligramos, 3 miligramos, y un analgésico que es el fentanilo. ¿Cuánto le pongo ahí? Le pongo 1 miligramo por kilo peso, 1 microgramo. Entonces serían 50 microgramos. O sea, es la asociación de un ansiolítico más un analgésico, que puede ser midazolam o un fentanilo o remifentanilo. Ese es pseudoanalgesia. Cuando es hipnoanalgesia, yo agarro un fármaco como el propofol, un bolito de propofol y fentanilo. Hipnoanalgesia. Hasta ahí no requiero intubar. En general, no uso relajante muscular. Como les digo, hay general, hay regional, hay local. Entonces, todas esas se van interaccionando en base al paciente, en base a lo que tú quieras darle, ¿no? O en base al estado del paciente también. ¿Otra pregunta? Mañana seguimos todavía entonces. Mañana vienen 4 clases más. Doctor, ¿mañana es el examen?
No, no creo. No quieren examen mañana. Yo les he mandado ahí, a ver, vamos a poner. Si quieres, para ir nomás, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver acá. Tenemos tiempo. Miren, en realidad este es algo siguiente, porque realmente yo lo trabajaba distinto. Yo hacía los lunes en la mañana farmacología y en las tardes hacíamos 2 horas, ¿no? 2 horas, todos los días. A ver, les propongo algo. Mañana podemos hacer relajantes musculares, ¿no? Que es un poquito largo. Y les dejo una hora para que revisen. Y el examen lo tomo después. ¿Quién es el delegado? El delegado, si no tomo el examen mañana, tengo que negociar con el delegado. ¿Quién es el delegado una vez? Para dar con el delegado. Sería. ¿Ah? Seriel, no sé Seriel. ¿Qué opina el delegado? ¿Mañana el examen o no? Mejor que no nos agarre